Esta noche tenemos un invitado que nació en Balcarce, provincia de Buenos Aires, fue corredor de coches, vivió en Brasil, Venezuela y Francia. Su bisabuelo fundó la empresa Fiat en Italia. Hoy, radicado en Argentina, preside esa misma empresa. Con nosotros, Cristiano Rattazzi. Muy buenas noches, Cristiano. Bienvenido a Materia Bis. Muy buenas noches. Es un placer para nosotros tenerte hoy en el estudio. Sé que naciste en Argentina, sí, y después tuviste un largo recorrido por distintos países. Sí. ¿Nos podés contar tu desarrollo? Como a los 8 o 9 años fui a Italia, donde hice la primaria la hice en Balcarce, al lado de mi campo. La secundaria la hice en Italia, primero con los jesuitas. La última parte de la secundaria la hice en un liceo naval de la Armada italiana. Después hice la universidad en la Bocconi en Milano, que es una universidad bastante conocida, licenciado en Economía. Ahí volví un año a Argentina porque tenía que elegir dónde hacer el servicio militar, pero al final no lo hice tampoco acá, pero digamos era una elección de hacer el servicio militar acá entre Argentina e Italia. Y después hice 2 años en Harvard, hice un máster en Business Administration en Harvard. De ahí me fui a vivir a Brasil, 2 años entre San Pablo y Belo Horizonte, 3 años en Venezuela, en Caracas. Después estuve 4 años en París y después vine acá pensando que hacía la escalera 5 años y en vez me quedé 25 años. 25. Estoy pasado de tiempo. ¿Por qué te quedaste, Cristiano, en Argentina? Cosas de la vida, y la verdad que hacía un trabajo muy interesante. Trabajé para Impregilo, que era una empresa en ese entonces verdaderamente extraordinaria, que cuando yo estaba tenía Yacyretá, Piedra del Águila, Casa de Piedra, el aeropuerto de Ushuaia, había hecho Salto Grande, Alicurá, Planicie Banderita, El Chocón. Todas las grandes obras argentinas las había hecho Impregilo. Por lo tanto, era una empresa tremendamente interesante y fui quedándome, me gustó, y después cuando Fiat volvió en el 96, me ofrecieron la presidencia de Fiat Auto Argentina y me interesó y me vine a Fiat Auto Argentina. ¿Habías estado antes en Fiat? Sí, Impregilo, Fiat tenía 1/3 de las acciones, por lo tanto yo fui como Fiat en Impregilo. Y había estado en Venezuela, era presidente de la Fiat Venezuela, en Francia era presidente de Iveco Francia, y en Brasil había entrado, era muy joven, armando Fiat Automóviles, lo que hoy en día es una empresa más poderosa de América Latina. Antes de entrar al mundo empresarial, tengo entendido que fuiste en algún momento corredor de autos, ¿es así? Sí. No, de hecho, cuando hacía la universidad, al final de la universidad, en Italia, cuando cumplimos 19 años y 1 mes, que era el tiempo mínimo, empecé a correr con Luca Montezemolo, que hoy es presidente de Ferrari, de la Unión Industrial Italiana y de Fiat, además. Y corríamos mucho en Italia, corrimos en rally en el equipo Lancia, en el equipo Fiat ahí. Entonces vine acá y ese periodo que tenía que hacer servicio militar, hice 2 o 3 carreras, gané 2 etapas en la Vuelta a Manzana, una 500 kilómetros en el Autódromo de Buenos Aires, pero cuando me fui a Estados Unidos prácticamente dejé de correr como profesional, porque en ese entonces era prácticamente profesional, entrenaba como profesional, nunca ponía plata, ganaba algo de plata por correr. Cuando me fui a Estados Unidos dejé de correr como profesional y después corrimos hace 10 años cuando se hicieron las 84 horas de Buenos Aires con un Alfa diésel, un 156 diésel que fue muy divertido con Cocho López, Popi Larrauri y José Bianchi, 2, 3 o 4 carreras de larga distancia, muy divertida. ¿Y llegaste a pensar en algún momento en esa disyuntiva de irte para el lado de correr, de sí, correr o dedicarte en el 71, cuando decidí de ir a Harvard, sabía que era una disyuntiva total. Si iba a Harvard a hacer el máster en business, no iba a correr más, y de hecho... Y ahí fue tu decisión. Ahí fue decisión. Siempre pienso, digo, si me hubiese muerto de cáncer a los 35 años, mejor hubiese sido correr, me divertía mucho más.
llegando a los 60 años es mejor haber hecho otra cosa, porque yo creo que cuando terminas de correr tiene que ser un shock muy grande. Te queda un vacío. Te queda un vacío grande y volver a la vida normal después de esas emociones es diferente. Aunque veo que Michael Schumacher la está pasando muy bien. Está pasando bien, ¿no? Sí. Pero él era Michael Schumacher, no creo que hubiese llegado a ser Michael Schumacher. Y hablando de diversión, ¿el mundo empresarial te divierte? Sí, me interesa. ¿O es una obligación? No, me interesó. Admito que me interesa. Siempre me interesó la economía, siempre me interesó el business. Estoy bien. A veces hay que hacer cosas, digamos, sacrificadas, que uno dice, ¿por qué estoy acá? ¿Cómo me aburro? Y bueno, hace parte de la cuestión. Y hay otro momento que es muy interesante, muy estimulante, y pasan cosas tremendamente interesantes. Y a veces uno hasta puede hacer cosas que sirven para todo, hasta para la empresa seguro, pero que sirva también para que el país progrese. Uh-huh.